Amado oyente, que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Te habla el misionero Dr. Núñez Estrella. Permíteme unos minutos de tu valioso tiempo para compartir la conclusión del pensamiento bíblico, los últimos tiempos. Todo para la gloria de Dios. El pensamiento bíblico de hoy lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Al final de la segunda parte del pensamiento bíblico de los últimos tiempos decía, y citando a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, donde dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina y apartarán de la verdad el oído. La creciente inmoralidad en la sociedad de hoy es un síntoma de la rebelión del ser humano contra Dios. El aborto, la homosexualidad, el abuso de las drogas y el abuso de menores son la prueba de los que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, en la lectura de hoy. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Esté seguro de que los no creyentes, inconversos o impíos irán de mal en peor, y de que literalmente no hay futuro para la persona que se niega a creer y aceptar el camino de Dios. Pablo no se hacía ilusiones en el sentido de que el mundo fuese a hacerse mejor y mejor, hasta que finalmente todos los hombres se convirtiesen. Más bien, sabía que por revelación divina que la realidad sería precisamente lo contrario. Los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Se irían volviendo más y más sutiles en sus métodos y más osados en sus ataques. No solo engañarían ellos a otros, sino que ellos mismos se verían atrapados por la misma falsa enseñanza con la que querían atrapar a sus oyentes. Ahora estamos viviendo en una sociedad materialista y amadora del placer. Todas estas cosas y muchas más se pueden observar alrededor de nosotros cada día. El cumplimiento de algunas profecías de los últimos tiempos parecían algo imposible hasta la llegada de la tecnología moderna o artificial. Algunos de los juicios en Apocalipsis son más fáciles de imaginar en una era nuclear. En Apocalipsis capítulo 3, el anticristo controlará el comercio, forzando a las personas a que reciban la marca de la bestia, y teniendo en cuenta los avances actuales de la tecnología informática del chip, las herramientas que utilizará la bestia podrían ya estar aquí. Y hay señales políticas. La restauración de Israel a su tierra en el 1948 es la única profecía más sorprendente que se cumplió, probando que las cosas están encajando para el final de los tiempos. A principios del siglo XX nadie se había imaginado que Israel volvería a su tierra, y mucho menos que ocupará Jerusalén. Jerusalén, sin lugar a duda, está en el centro de la geopolítica y está sola contra muchos enemigos. Jerusalén es el instrumento de juicio futuro. Zacarías 12, versículo 3 lo confirma. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Este pasaje describe el juicio de Dios contra las naciones que atacan Jerusalén. Tanto Jerusalén como Israel representan a todo el pueblo de Dios. Todos los pueblos de alrededor son enemigos físicos y espirituales de su pueblo.
Dios juzga de muchas maneras, como se ejemplifica en la totalidad de la historia bíblica. Aquel día, es decir, el día del Señor, cuando Dios irrumpirá en la historia de la humanidad, trayendo bendición sobre su pueblo, juicio sobre sus enemigos y el establecimiento de su reino sobre la tierra. Mateo 24, los versículos 6 y 7 predice que antes del tiempo del fin se levantará nación contra nación y reino contra reino, guerras y rumores de guerra. Definitivamente caracterizan esta época actual. Estos son solo algunas de las señales de las que estamos avanzando hacia el fin de los tiempos. Dios nos dio estas profecías porque no quiere que nadie perezca, y Él siempre le da una gran adversidad o advertencia antes de derramar su ira. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Cuando Dios creó la tierra, la proveyó, escúcheme bien, suficiente agua para destruirla. De la misma manera ha proveído a los cielos y la tierra con suficiente fuego para destruirlos. Entonces, ¿por qué el largo letardo en el juicio de Dios? Bien, en primer lugar deberíamos recordar que Dios está por encima del tiempo. Él no existe en la esfera temporal como nosotros. A fin de cuentas, el tiempo está determinado por la relación del sol con la tierra, y Dios no está limitado por esta relación. Dios ha prometido poner fin a la historia de los hombres impíos con un juicio. Si parece haber retardo, no se debe a que Dios sea infiel a su promesa, se debe a su paciencia. No quiere que nadie perezca. Su deseo es que todos vengan al arrepentimiento. Extiende a propósito el tiempo de la gracia para que los hombres tengan en todas partes la oportunidad de ser salvos. En Isaías capítulo 61 versículo 2 leemos acerca del año del favor de Dios y del día de su venganza. Esto sugiere que se deleita en mostrar misericordia y que el juicio es su obra extraña. Puede también indicar que puede extender su longanimidad por 1000 años y condensar sus juicios en un día. Él esperó 120 años antes de enviar el diluvio. Ahora ha estado esperando varios miles de años antes de que destruya el mundo con fuego. Pero ¿qué tal si la muerte te sorprende antes de todo esto? En esto debes pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Dios siga bendiciendo tu vida junto a los tuyos.